8 de cada 10 asesores se salen del negocio inmobiliario antes de cumplir el primer año en el negocio. Sí. Entonces, Es duro al inicio. Pues. Y que de esos 2 que pasan el año, solo uno supera los 5 años. El trabajo de un asesor es fracasar, porque entre más fracases, más éxito vas a tener, ¿verdad? Si no te arriesgas a ponerte en una posibilidad que puedas perder, tampoco te estás poniendo en una posibilidad donde puedas ganar. El trabajo número 1 de una persona que esté en el mercado inmobiliario es generar atención. Después de generar atención, puede venir toda tu demás labor de ventas, pero si no lograste generar atención, no tienes nada que vender. Vos estás inspirando a gente para emprender, a vender, a hacer real estate. Solo en tus redes sociales, en un año, ¿cuántas casas, cuánto puedes generar en promedio en el mercado de Guate? Que a veces creemos, la madre, no, es que no sé si me va a jalar. Yo el año pasado vendí Nuestro invitado de hoy es un referente en el real estate de lujo, un entorno en donde no solo estás vendiendo propiedades, estás negociando con personas que piensan y se mueven diferente. Hoy ha logrado posicionarse en este mundo, rodearse de personas de alto nivel, aprender de referentes como Ryan Serhant y construir una vida que muchos ven desde afuera, pero muy pocos entienden por dentro, porque el lujo que vemos es solo la superficie. Detrás hay disciplina, presión, decisiones difíciles y una mentalidad que se construye todos los días. Tenemos con nosotros a Juanfi Herrera. En este episodio hablamos de las creencias limitantes que tuvo que romper para vender propiedades millonarias. ¿Cuánto pudo vender solo el año pasado en real estate de lujo en Guatemala? Los obstáculos y procesos por los que ha tenido que atravesar. La mentalidad que tuvo que desarrollar para vender propiedades millonarias. ¿Cómo ha utilizado sus redes sociales para vender millones de dólares? Entre muchas cosas más. Un episodio que te cambiará la forma de pensar, te motivará a pensar en grande e inspirará a tomar acción. Vamos a expandirnos. Expansivos, estamos aquí con invitadazo de lujo, Juanfi. ¿Qué tal? Qué bueno tenerte acá con nosotros. Bueno. Muchos ya te conocerán, tenés ahí tu frase célebre, si te sobran 20 millones de quetzales. Me la estoy intentando quitar, de hecho. Pero mira, quiero comenzar. Vos estudiaste Derecho, ¿vos? ¿Sos abogado? Yo soy abogado, sí. Hay muchas personas que probablemente estudiaron algo o están trabajando en algo que tal vez ahorita no les llena o no saben si es por ahí. ¿Vos cómo transicionaste y cómo pasaste ese proceso de, bueno, soy abogado, ya estudié, ya invertí en esto, pero no quiero dedicarme 100% a esto? ¿Cómo fue ese proceso de transición y por qué empezaste en el real estate? Pues mira, en realidad yo nunca ejercí la abogacía, ¿verdad? Porque yo entré a la Facultad de Derecho con una idea de lo que era ser abogado y salí de la Facultad de Derecho con otra idea de lo que es, de hecho, ser abogado. Pero no necesariamente por eso, sino que en el transcurso y al final de la carrera yo puse un emprendimiento que funcionó, que fue una escuela de preparación de privados, y con el dinero que hice ahí, pues tuve para pasarme a vivir solo, ¿verdad? Y que el dinero que hice ahí fue pasar de que mis papás me dieran 1,000 quetzales al mes para gasolina y entretenimiento, a pasar a hacer 60 u 80 mil quetzales al mes en el curso de preparación. Un buen privada. nicho. Ajá. ¿Cuánto cobrabas por 1,600 por persona. Por persona. Por 4 clases al mes. Sí, ves. 400 quetzales la hora y media. Y entonces metían 35, 50, 60 personas, dependiendo de la materia de interés. Y yo pagaba la renta y pagaba un profesor que daba las 4 sesiones y armé un pensum y había una necesidad, pues no había donde, por lo menos para el estudiante de Derecho de la Marroquín, un lugar que fuera ad hoc a ese tipo de persona, digamos. ¿Crees vos que ahí se te metió el tema de emprendimiento? Pues ¿O ya lo traías antes? En otra entrevista me hicieron esta pregunta y pues rápido hice como un ejercicio de retrospectiva y me di cuenta que lo primero que yo hice, que fue así como para de hustler, digamos, es que yo jugaba hockey cuando era niño, roller hockey. Y aquí en Guate no había equipo, ¿verdad? Donde compras palos de hockey, pucks, cascos, o sea, no hay. Creo que hoy si vas, no sé dónde lo comprarías. Sí. Entonces, yo tengo unas primas que viven en los estados y iba en los veranos para allá y con el dinero que me daban mis papás para hacer shopping,
en lugar de comprarme lo que yo quería. Mm. Compré palos de No. hockey, equipo de hockey, y lo fui a vender al colegio. Mi mamá era la directora del colegio donde yo estudié y me llamaron la atención por estar vendiendo cosas en el colegio, pero Le voy a decir a la directora, dijeron, vamos a era mi mamá y eso pasó tantísimas veces. Em, la cosa es que eso fue y o sea, yo tenía como 9 años, digamos, Ah, sí, y pues, donde un niño de 9 años decide, en lugar de comprarte comprarme algo que te gusta, un vamos, juguete, un dulce, un lo que sea, para vender decidí algo. invertir en algo para hacer más dinero. Entonces, Ujú. sí, Sí, creo ya que traías. desde chiquito Ujú. traía eso. También nunca fui muy al que sigue la norma, digamos. Ujú. Nunca, siempre, o sea, algo que era recurrente conmigo era que me estuvieran llamando la atención por hacer algo que no tenía que estar haciendo o algo así. Ujú. Eh, Sí, es bastante común, vamos, en los que entonces, emprendemos, va. cabal, Algo rebeldes. rebeldes y un poco como acelerados también, digamos, en mis Ujú. procesos en el colegio. Me acuerdo que era el que terminaba de hacer las cosas antes y el que empezaba a hacer relajo primero. Eh, Chingón. creo que todos esos personality traits, Ajá. si uno los analiza en retrospectiva, pues eran un indicador de que por lo menos no iba a ser un abogado convencional, digamos, Sí, ¿verdad? ves. Ujú. Y que el trabajo de oficina de 9 a 5 No era tanto lo tuyo. no iba tanto para mí. Ujú. Y como yo lo digo, hay tipos de personas y todo está bien para cada quien, ¿verdad? Pero en mi forma de vivir la vida, solo, pues nunca me ha gustado que me digan qué hacer Sí, y ves. siempre me ha gustado ser creativo. Y es algo de lo que me gusta de ser asesor inmobiliario. Como yo lo digo siempre digamos, contesto esta pregunta, es que ser asesor inmobiliario no es el trabajo que nadie sueña, ¿verdad? O sea, Ujú. cuando a los niños les preguntas en el colegio qué quieren ser, nadie dice quiero vender casas. Eso es muy poco probable, no creo que haya nacido el primer niño que haya dicho eso. Tal vez después de toda esta época de realtors y de todo el sexiness del real estate, puede ser que ya empiecen a surgir esos casos, Ujú. pero hasta ahora no creo que haya sido. Y si bien no es el trabajo que siempre soñé, me permite vivir una vida que siempre había soñado, digamos. Entonces eso es Sí, algo que es muy gratificante de lo que yo hago. buenísimo. Sí, al final es como encontrar el vehículo que te permite tener el lifestyle, el estilo de vida que vos querés llevar. Yo, 100%. yo algo parecido, vos, por eso hago marketing, comencé servicios, infoproductos, Ujú. webinars y todo eso, porque te da el lifestyle o es el vehículo que no encontrás tal vez en un trabajo tradicional que te permite pues tener la Ujú. vida que vos querés, ¿va vos? Fíjate que una pregunta que surge es, ¿qué creencias limitantes, barreras limitantes mentales has tenido que romper vos para vender propiedades de lujo, de millones de dólares? Primero que no se puede hacer por medio de redes sociales, ¿verdad? Ese ha sido un gran Ujú. como que mito que se volvió realidad y si se puede, pues Ujú. sí se puede vender lujo por redes sociales, real estate de lujo por redes sociales. Segundo, que tenés que pertenecer a cierto Estatus. club de membresía de 0,01% para poder acceder a esa cartera de clientes. Yo tampoco vengo de ahí y también ya lo Ujú. logré. Em, y, y tal vez tercero, que hay una sola única forma de vender lujo y que tampoco es cierto, ¿verdad? O Ujú. sea, yo lo experimento con los asesores que yo he capacitado y veo que primero, no tengo mucha gente que venga, que sea socialité, digamos. Ujú. Segundo, todos son social media friendly. Y tercero, cada quien tiene su estilo. Entonces, al final, creo que son tres barreras con las que hemos tenido que ir abriendo brecha. Pero la más grande ha sido porque enfrentábamos mucha renuencia anteriormente de nuestros clientes para exhibir sus propiedades Ujú. por medio de redes sociales, fuera la red social que fuera. Ujú. Eh, ahora sí, tal vez no somos la inmobiliaria para todos y no nos interesa hacer una inmobiliaria para todos porque lo que es de todos no es de nadie y no tendríamos una identidad, ¿verdad? Y Ujú. no seríamos appealing a cierto grupo de consumidores o de compradores. Pero sí somos una inmobiliaria que si vos sos una persona que está apuntada a exhibir su propiedad en redes sociales, no hay mejor opción en el mercado para que lo hagas que con nosotros. Ujú.
Súper. Mira vos, ¿y qué es lujo para vos? ¿Qué has tenido que aprender de lujo para poder vender lujo? Mira, yo creo que el lujo es más que una cosa, es como un estatus, es como una sensación, es Sensación, como ajá. el lujo es poder hacer lo que quieras hacer cuando quieras hacerlo sin que nadie te diga que hagas otra cosa, Ujú. ¿verdad? Em, Qué lujo. ajá. Y en realidad eso es un lujo. Para cada quien, la palabra lujo significa diferentes cosas, ¿verdad? Ujú, Por ejemplo, yo miraba el podcast de Steve Bartlett, el de Diary of a CEO, ujú, eh, y él le preguntaba a alguien, a uno de sus invitados, si había hecho life-changing money. ujú, Y él le contestaba, pues depende, o sea, ¿qué es life-changing money? ¿Verdad? ujú. Life-changing money no es una cantidad, entonces lujo no es una cosa, lujo es algo para cada quien. Sí, es. Digamos, en el símil que estoy haciendo de la otra entrevista, si vos le das $1,000 a una persona que está viviendo en la calle, le cambiaste la vida. Ujú, Pero le das $10 millones a un billonario, es otro día más, ujú, ¿verdad? Entonces, creo que es una palabra que tiene que ser analizada bajo la perspectiva de cada quien, pero para mí es como una sensación como de no tener mucho límite a tu capacidad de decidir qué hacer con tu vida. ujú, Eh, y también creo que uno de los lujos de la vida es tener la capacidad de invertir en uno mismo, ¿no? ujú. Eso para mí es un lujo, como que poder decidir qué hacer con la cantidad de dinero que tenés disponible y no que lo que te quede sea lo que puedes disponer de, ¿verdad? Sí, ahí dijiste algo bien importante de invertir en uno mismo, ¿verdad? Vos, y vos eh, sé que has invertido en mentorías, Sí. capacitaciones, mentores. Creo que es algo que nos caracteriza a personas que hacemos cosas diferentes, que tenemos resultados arriba del promedio, ¿verdad? Vos has invertido, por ejemplo, en Ryan Serhant, que es bastante conocido. Sí. ¿Cuánto has invertido con él? Sé que vas a sus eventos, tenés como Yo sé que le una pongo un número. membresía. Ajá, más o menos cuánto has invertido solo con ese mentor, digamos, ¿verdad vos? Digamos, he ido a 6 eventos, pongamos, yo te diría que unos $50,000. Sí, ves. Sí, es que ahí está. Entonces muchos a veces creen, pucha, el Juanfi hizo tanto, me voy a meter a real estate, Ujú. pero no saben lo que hay detrás, vamos, de sacrificio, esfuerzo, dedicación, Sí, inversión, ¿no? Y disciplina, yo cuento etcétera. esta historia porque cuando yo conocí a Ryan o el programa educativo de Ryan, el Sell It Like Serhant, Ujú, que es una plataforma de educación para vendedores ujú, en general, empezó para agentes inmobiliarios, pero es para vendedores ahora. em, yo estaba empezando en el negocio inmobiliario, ¿verdad? Y no sé si sabes la data, pero más o menos la data macro dice que 8 de cada 10 asesores se salen del negocio inmobiliario antes de cumplir el primer año en el negocio. sí, Entonces, que es duro al es inicio, durísimo. pues. Ujú. Y que de esos dos que pasan el año, solo uno supera los 5 años, ¿verdad? Entonces, la verdad es que el misconception es, veo propiedades caras, consecuentemente presumo se hacen grandes cantidades de dinero fácil Ujú, y rápido. ujú. Eh, y sí, o sea, el ticket de una comisión de una venta millonaria o sea, Es bueno, pues, es un llamativo. buen reward, ¿verdad? Ujú, ¿Cuál es el hustle que hay atrás? Es lo que no mucho la gente sabe. Entonces, cuando yo empecé a hacer eso, a ir a Nueva York, para empezar, Nueva York es una de las 3 capitales más caras del mundo, ¿verdad? ujú. Entonces, estás hablando de que quedarte de jueves a lunes pagabas $4,000 de hotel. Sí. Entrar al curso te costaba $2,500 por 2 días de Ujú. curso. Y esa era la entrada más gacha que había La disponible. general, Entonces, ¿verdad vos? ojo, hay gente que paga por ir a cenar con Ryan $15,000 por una cena, ¿verdad? Ujú, sí. De 1 hora y media. Ujú. Donde hay otras 15 personas, entonces tampoco es que tengas la atención solo para vos. Sí. Eh, pero a partir de eso y del contacto con asesores de alto rendimiento Ujú, en un mercado élite, digamos, eh, como como cualquier alcalde de Nueva York define Nueva York, que es el real estate capital of the world, ¿verdad? ujú. Entonces, si uno está en ese negocio, yo siempre recomiendo invertir cualquier comisión que tengas ahí,
para ir a Manhattan y conocer lo que es el 0,001% y ver que si todo eso es posible, lo que en tu mercado parece inalcanzable seguramente está más cerca de lo que vos pensás. Porque gracias a esos contactos y esas conexiones, yo he logrado atender a clientes billionaires, tanto en Manhattan, en el apartamento más caro del mundo, en Central Park Tower, de $250 millones, como tengo clientes billonarios en Guatemala que son clientes recurrentes y ahora son grandes amigos. Volviendo al punto, la primera vez que fui no tenía para ir, ¿verdad? O sea, honestamente no me sobraban los $7,000 que costaba el viaje. Y luego el otro año me fui a Manhattan 4 meses. Entonces ponete a pensar que alquilaba un estudio de 40 metros cuadrados por $5,700 al mes. ¿Va? ¿Cómo regresé de ese viaje? De hecho, tiene una anécdota chistosísima porque yo tenía que pagar la renta en cash. Yo llevaba el primer mes de renta en cash. Y aterricé en JFK, tomé un taxi para llegar a Manhattan. Cuando estaba allá en el Financial District, me acerqué a un lugar de venta de café. Tenía mi billetera con los $5,700 del primer mes de renta. Saqué un billete de 100, pagué el café que costaba $15. Me volteé y ya no estaba la billetera. No, hombre. Entonces, mi primer mes de renta se lo robaron en No. 10 segundos en Nueva York. No, hombre. Ajá. $5,000 ahí. $5,700. Y aterrizando a un viaje de 4 meses. Bueno, qué Pero bienvenida digamos, te dieron. era un internship que yo fui a hacer a Serhant para capacitarme a mí y traer esa capacitación, ese conocimiento de regreso a mi negocio y a mi mercado. Y yo te puedo decir que haber trabajado con ellos esos 4 meses, Te definitivamente, transformó. pero, o sea, no 360 porque si es 360 caes en el mismo lugar, pero 180 Sí, grados completamente. sí fue totalmente distinto. Un before and after, un parteaguas en mi carrera como asesor inmobiliario, Sí, ves. haber ido a conocer y a trabajar todo un verano en Nueva York y vendiendo propiedades de lujo, asesorando clientes de alto nivel, pues, ¿verdad? Sí, y es que ahí no solamente estás pagando por la información, sino por el acceso a las personas 100%. y el nivel de confianza que vos tenés de verlos negociar millones de dólares y vos poder aprender cómo se negocia esa cantidad. Cabal, Definitivamente te posiciona, pues. en ese lapso de tiempo, o sea, cosas locas que vi, te puedo decir rápido una anécdota que fue así. Estábamos enseñando propiedades, digamos, era como entre 10 y 15 millones de dólares Ahí en Nueva en York. Nueva York, ajá, Ujú. en Soho. Entonces eran como estos, pues Soho es la colección de cast iron buildings más grande del mundo que está en un solo vecindario, ¿verdad? Entonces Ujú. es un lugar muy particular donde está concentrado mucho valor por metro cuadrado, porque en realidad son edificios de 10 o 15 niveles que no tienen las mejores vistas de Nueva York tampoco, pero estás donde están todas las marcas de diseñador y donde está todo lo que está pasando, todo el como pop culture Sí, pues. de Manhattan. La cosa es que no son tan bonitos los apartamentos como para que vos digas, "Madre, la gente paga 10, 10 15, millones. 25, $35 millones por vivir acá". O sea, cuando estás hasta arriba en Central Park Tower y uno de los puntos de venta de esa propiedad es que cuando salís a la terraza más alta del mundo en un apartamento, no se escucha el ruido de Manhattan, decís, bueno, tiene que haber solo cierta cantidad de dinero que pueda comprar este silencio. Pero cuando estás en Soho y estás en un nivel 15 y como tenés vecinos a los dos laterales, solo tenés un punto de vista, son apartamentos de poca luz, o sea, es loco, pero la gente los compra. Y este chavo se baja de una Escalade, o sea, no te voy a decir que en boxers, pero casi en boxers, o sea, unos shorts y un tank top. Un niño de, o sea, 22 años, pues. ¿Verdad? Y empezamos a ver propiedades, porque al principio decían, pues va a ser un CEO, fijo, es una persona que viene con seguridad, en traje, con corbata, y nada que ver, o sea, solo es el Pues. Crypto Kid que compró Bitcoin cuando Ajá. tenía 14 y ahora es multimillonario. Eh, y entonces vamos a ver 5 propiedades, al final fue un recorrido como de 5 horas, digamos, más o menos. Y al final tomándonos un café ahí en cualquier lugar de Soho,
se decide por una de las cinco, ¿me entendés? O sea, en 5 horas 5 toma una horas, decisión de 10 millones de dólares y pone un depósito con Bitcoin sobre una propiedad. Sí, ves. Entonces, eso, si vos no lo vivís, y tal vez ahorita que te lo estoy contando, decís, Juan, que me está hablando paja. Pero no, o sea, eso yo lo viví así. Ujú. Y entonces cuando Y vos tenés... ibas, digamos, como que el entrenamiento es que vos vas con los que van vendiendo. Haces shadow Claro, sí, showing. pues, Ujú. vas como de sombra ahí aprendiendo. Vas de sombra y al punto que ellos se dan cuenta que vos sos una persona capaz Ujú. y que obviamente ya lo has hecho de donde venís y que pues la ciencia de enseñar una casa no es una ciencia de Ujú. química cuántica Ujú. tampoco, aunque sí tiene su arte, ¿verdad? Es más un arte que una Ujú. ciencia. Eh, Te dejan ir solo, Sí, ¿verdad? ves. Pero a lo que voy es que si yo no tengo contacto con estas historias locas en primera plana, tal vez no sería capaz de creerme a mí mismo que sí puedo venderle a un señor de 60 años en Guate un apartamento de 4 millones de dólares y que Ujú. no es tan loco, no es Sí, sí, tan sí. improbable, no es tan imposible. Ya lo viste y mentalmente te cambia y te dice que He sí se puede y visto, que vos podés. he visto cosas muchísimo más elevadas y Ujú. muchísimo más increíbles que Ujú. claro que sí se puede, ¿me entendés? Ujú. Entonces, Buenísimo. ese contraste con el 0,001% del mundo y el 0,1001 de la población guatemalteca, como que me hizo creérmela más y me Ujú. hizo decir, bueno, Cuando estás acá ya lo ves fácil, pues, no, hombre, si allá, aquí es hay, barato lo que vendo. hay un espacio en el mundo de las posibilidades Ajá. para que estas transacciones se den y sea yo un Ujú. habilitador de posibilidades para Ujú. esas personas, ¿verdad? Buenísimo. Sí, cómo es de importante el mindset, vos. Precisamente te quiero preguntar cuando vos comenzaste, decir, bueno, voy a crear una inmobiliaria, voy a empezar a promover propiedades. ¿Cuáles decís vos que han sido las frustraciones, obstáculos, cosas que decís, ah, la madre, qué mala onda esto, que has tenido que enfrentar, atravesar y ahí ir superando? Digamos que como vendedor, la frustración de que se te caiga una venta, ¿verdad? Ujú. O sea, que tal vez es algo que como yo no venía, o sea, mi vida no iba encaminada a que yo fuera a vender casas, sino que yo era abogado. Me imagino que es lo que hubiera sentido cuando un abogado pierde un caso, ¿verdad? Eh, pero nunca había estado preparado mentalmente para que se me cayera un negocio grande, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso tal vez ha tenido que ser algo que constantemente uno tiene que trabajar como asesor, ¿verdad? Esa Ujú. resiliencia al fracaso, ¿verdad? Porque, Ujú. bueno, y Ryan lo dice que el trabajo de un asesor es fracasar, o sea, Ujú. porque entre más fracases, más éxito vas a tener, ¿verdad? Entonces, si Ujú. no te arriesgas a ponerte en una posibilidad que puedas perder, tampoco te estás poniendo en una posibilidad donde puedas ganar. Eh, ¿Y cómo se mitiga eso también? Teniendo varias oportunidades abiertas de negocio al mismo tiempo, ¿verdad? Porque si solo tenés tu año, depende de que vendas una casa de 3 millones de dólares para meterte 150 mil dólares al año y no lo haces, Ujú. entonces estás Sí. mal. Pero si dividís eso en 8 transacciones de 750 mil dólares, ¿verdad? Estás mitigando tu riesgo, te estás exponiendo a más probabilidades de fracaso y de éxito consecuentemente. Eh, entonces esa sería una. Dos, la falta de ética del mercado inmobiliario en general. Ujú. Las generalizaciones no son buenas, pues, pero en términos generales sí es un mercado muy donde uno tiene que ir con cuidado, ¿verdad? Ujú. Pero el mismo mercado discrimina, ¿verdad? Ujú. El mismo mercado discrimina y los asesores que hacen las cosas bien, por algo llevan años vendiendo propiedades, ¿verdad? O sea, Ujú. nadie se queda años en un mercado, en un país tan pequeño, Ujú. que no haya hecho las cosas bien. Ujú. Entonces, pero cuando uno empieza a conocer personas y que toda la gente tiene casas caras y que toda la gente tiene clientes millonarios y que tenés que tener cuidado y tenés que saber eh, con quién haces alianzas estratégicas y con quién haces negocios, que en mi caso ya lo tengo muy claro y definido cuáles son las dos, tres inmobiliarias con las que yo trabajo y todo lo demás, pues solo existe, pero no comparto profesionalmente con Ujú. todo lo demás. Buenísimo.
Mira, tenés una frase que te hizo célebre en las redes sociales, la marca registrada de la casa, le decís vos, que es, si te sobran 20 millones de quetzales, esta propiedad podría ser tuya, que definitivamente creo que es un mega gancho, vos, excelente. Sí. No sé si la craneaste o te salió el video y viste que te funcionó, pero a lo que voy es, ¿cómo empezaste en las redes sociales? ¿Cómo las usas para vender propiedades de millones de dólares? ¿Y cuáles son tus estrategias? Pues mira, la frase esta que ahora ya está muy trillada. Ya te la están copiando todos. O sea, lo que voy es que Fue un gancho que funcionó. tampoco me la inventé yo. O sea, obviamente yo la vi de alguien más. Sí, sí, sí. Y este alguien más es una asesora de Nueva York que yo vi un video que abrió y decía, if you go to NYU and your parents have more than $45 billion in their checking account, this is for you. Y yo así como, guau, qué loquera. Pero ¿me entendés? Lo que pasa es que en Manhattan sí hay gente que tiene 45 millones de dólares en una cuenta monetaria. Ajá. Y que va a NYU, y, ¿verdad? Entonces era un absurdo, pero es un absurdo real. Y entonces yo dije, pero aquí en Guate tiene que ser guardadas las proporciones del mismo escenario, pues, ¿verdad? O sea, obvio, porque yo vi que ese video tenía 3 millones de vistas. Sí, ves. Entonces yo dije, pues esto funciona. Y entonces dije, bueno, voy a hacer lo mismo, pero en el contexto guatemalteco. Entonces, si te sobran 20 millones de quetzales, que la gente, o sea, el primer video donde yo dije eso, no tengo la data ahorita, pero más de 500,000 de vistas. Sí, sí, es que fue Entonces, increíble. Y después lo seguí usando, lo iteré como a rentas caras también, como si te sobran 45,000 quetzales al mes. Vos viste que te funcionó, te llevó clientes potenciales, te generó leads Me y generó leads y ventas. esto funciona. Esto funciona. Y lo que le cuento a la gente es que la parte donde, porque también, ¿verdad? Si vos ves gente como, cuando tenés una inmobiliaria, hay una línea muy delgada entre cuál es tu core business. Si vos tenés una agencia de marketing o si tu core business es vender casas, ¿me entendés? O sea, están como que muy entrelazadas. Ya. Si el marketing no funciona, las ventas no van. Y si las ventas no van, no pueden alimentar la estrategia de marketing. Entonces, también te tenés que poner como que cuando uno es dueño de su negocio, o sea, yo no soy Juanfi, el asesor inmobiliario, yo no soy Juanfi, el creador de contenido, yo no soy Juanfi, el estratega, yo soy Juanfi, el dueño de Element, y tengo que tener diferentes sombreros y pensar con diferentes cerebros mientras estoy ejecutando cada una de las labores que mi trabajo necesita. Si me voy al lado creativo, entonces también veo que el absurdo tiene un valor, ¿verdad? O sea, usar el absurdo al favor de la creación de contenido no está mal, porque entonces ves figuras como los hermanos Paul, que se han dedicado toda la vida a hacer absurdos en redes sociales, y hoy en día los dos tienen empresas valuadas en más de 700 millones de dólares. Entonces, hacen eventos que uno les paga para ver, les pagas $50 para verlos pelear contra Mike Tyson, digamos, en una pelea que es absurda, pero igual la ves y la pagas. Después ves que hay valor en eso, porque el mercado lo consume y al final vos como estratega querés una sola cosa de las redes sociales y es generar atención, ¿verdad? También lo dice Ryan, el trabajo número uno de una persona que esté en el mercado inmobiliario es generar atención. Después de generar atención puede venir toda tu demás labor de ventas, pero si no lograste generar atención, no tenés nada que vender, ¿verdad? Entonces estamos, él dice, en un attention economy. Buenísimo. Y cada quien está compitiendo por retener ese segundo, 2 segundos, 3 segundos, ¿verdad? De atención del consumidor de ese contenido. Al final, donde el absurdo es valioso es que, por ejemplo, para mis clientes que sí les sobran esas cantidades de dinero, la primera pieza de información que reciben es de valor y es el precio de la propiedad. Sí, ¿verdad? no estaban esperando. O peor, antes era un video y peor, no daban el precio. Claro. Quería que le llegara el lead a preguntar, más o menos por el video, pues te das una idea de cuánto podría costar, pero Sí. qué fregadera, dame el precio a vos. Entonces yo sí tengo clientes que me han comprado a través de videos que he abierto con ese hook, que dicen, gracias mano, porque
O sea, un segundo tuve que esperar para que me dijeras cuánto costaba. Sí, cabal. Y bueno, el que lo tiene, vamos, mira, si te sobran, me sobran, quiero ver. Esta está bonita, lo voy a Ajá. contactar, vamos. El que no lo tiene piensa que es ridículo esto, Sí, sí, sí. pero me genera vistas. O dice, quisiera tener, vamos. Se vuelve aspiracional también. Aspiracional, exacto. Sí. Buenísimo. Mira vos, como para romper un poquito las creencias y paradigmas de la gente, Ujú. vos sos una persona que hoy en día está inspirando a muchas personas en el nicho, vos, de real estate. Eh, solo No, te... eso me parece loco porque cuando yo te decía que no creía que había niños que dijeran quiero ser asesor inmobiliario, eh, digamos, a mí me gusta salir y salgo de noche y voy de fiesta y así. Y me encuentro en situaciones donde comparto espacio con niños que tienen 16 años que también están parrandeando en el mismo lugar que yo estoy parrandeando. Y Te han llegado a hablar. todos saben quién soy yo, Sí, sí, ¿sabes? sí. Todos saben quién soy yo. Me toman fotos y me platican, pero ya pasó más de una vez que una persona me dijo, por vos, yo quiero dedicarme a vender casas cuando sea grande. Ajá, sí. Buenísimo. Porque ya me lo dijeron en ese contexto de fiesta, Ujú. que no sé qué tan válido sea, y ya me lo dijeron cuando he ido a dar charlas a universidades, Ajá. ¿verdad? Creo que han visto, o sea, has cambiado, digamos que la figura del que vende casas, vamos, ya es algo más aspiracional. Ya ven que se puede hacer buena plata, que se puede vivir bien, que puede ser un buen vehículo financiero para emprender. Y yo lo que creo que también ha ayudado mucho es de todo el tema de redes sociales en bienes raíces, la democratización al acceso a ese mercado, Ujú. ¿verdad? Sí. Como que antes de que, tal vez ahora el algoritmo es tan inteligente que ves una casa y pasas una semana viendo casas, Ujú. pero antes de que sucediera todo este boom inmobiliario en social media, era como, ¿dónde se busca una casa? Ujú. ¿Entendés? O sea, Sí. y como que buscar casas solo es labor de papá y mamá, Ujú. ¿verdad? Nunca puede ser labor de un niño. Ujú. Y yo te digo que más de una vez le he vendido propiedad a papá y mamá por un video que el niño Del les hijo. dijo, mucha, miren esta casa, ayer los Ujú. escuché hablando en la cena que querían o Ujú. alquilar la casa donde estamos, o vender la Aquí casa donde está. estamos, o comprar una casa similar. Juanfi. Sí, sí, sí. Ah, Buenísimo. Ujú. Mira, y digamos, la pregunta que te quería hacer con esto es que vos estás inspirando a gente para emprender, a vender, a hacer real estate. Solo en tus redes sociales, en un año, ¿cuántas casas, cuánto puedes generar en promedio en el mercado de Guate? Que a veces creemos, la madre, no, es que no sé si me va a jalar. sí, pues yo, No sé si lo puedes decir, vamos, pero un yo dato como ahí. persona individual o la inmobiliaria o Juanfi. Digamos, lo que has generado vos de entre los leads y las ventas que generas vos con tu inmobiliaria. Yo el año pasado vendí 33 millones de dólares Buenísimo. a título personal. Em, Con tu ahí, inmobiliaria. ahí vienen ventas, tanto que se surgieron a través de redes sociales como Ujú. ventas que surgieron a través de conocidos, ¿verdad? O Ujú. referidos. Ujú. Pero sí es un volumen de ventas alto para un Ujú. asesor individual en Guate. No sé si fui el asesor. Es una cosa que falta mucho en el Como mercado data, ¿verdad? O de estadística. Guatemala. Ujú. La data no está abierta al público. Y aunque no Ujú. estuviera abierta al público, no, la data no está en ningún lugar. Ok. Entonces, cada inmobiliaria se tiene que encargar de recabar su propia data Ujú. y al final solo contamos con la cantidad de data a la que podemos llegar a generar. Ujú. Pero no hay data para todos. Que eso para mí es uno de los siguientes pasos para que el mercado de guantes se siga volviendo muchísimo más sofisticado y dinámico, que ya lo es suficientemente sofisticado y dinámico para Guatemala, pero el acceso a la data y la transparencia en el uso de la información seguramente haría que las transacciones inmobiliarias de cualquier ticket Ujú. se dieran de una forma más ágil, ¿verdad? Ujú. Buenísimo. Sí, es una cifra que puede asombrar a muchos, vaos, Pues es pero bastante. estoy seguro que motivas e inspiras a un montón que quiere dedicarse a algo, Es vaos. bastante, pero
no es ni cerca de lo que quiero llegar a vender y tampoco es nunca algo que hubiera imaginado lograr. Entonces, Sí, cabal. Digamos que ya lograste algo que tal vez no te esperabas, pero ya entendiste el mercado y ya viste que hay potencial para crecer las más. posibilidades son ilimitadas y como siempre digo con un amigo que tiene su propia inmobiliaria, en realidad hay dinero en la mesa para todos, ¿verdad? O Buenísimo. sea, el mercado inmobiliario de Guate es tan generoso y tan noble que premia bien a los que hacen las cosas bien. Está creciendo todos los años. Vivimos en un país de crecimiento inmobiliario acelerado. Eh, digamos, por ejemplo, en zona 14, de aquí al 2029 se van a colocar dentro de zona 14 más de 5.000 unidades habitacionales. El impacto que eso tiene directo en la economía e indirectamente también es grandísimo, ¿verdad? O sea, eh, lo que la industria inmobiliaria significa para el PIB guatemalteco ¿verdad? Después Sí. de las remesas y las telecomunicaciones y la agricultura, está el desarrollo inmobiliario. Em, entonces sí es un buen momento para tap into esa oportunidad, ¿verdad? Desde cualquier arista que uno pueda involucrarse con el desarrollo inmobiliario, vale la pena. Digamos que a mí me gustan mucho las ventas porque yo me gano el 5% de una buena conversación, Ajá, digamos, y no tengo que hacer todo el edificio, ¿verdad? ajá. Claro, el developer se mete el 35%, pero tiene un gran chance. Sí, sí, sí. Mi labor de ventas tal vez es más de ser inteligente y estratega y saber ofrecerle qué producto a qué consumidor de, ¿verdad? Buenísimo. Muchas personas tienen miedo a usar las redes sociales por dar su cara, el hate, la crítica, el qué dirán. Sí, Solo un video que tuvo 500.000 de reproducciones, que te dicen desde chistosadas hasta patanadas, hate, vaos. sí. ¿Cómo manejas el hate? Pero además, obviamente, vos sabes que ese hate te generó millones en venta, Ujú, vaos. ujú. Entonces, ¿cómo lo manejas vos? Pues mira, el hate, o siempre que uno se pone bajo el escrutinio público, estás abierto a que cualquiera diga cualquier cosa sobre vos. Hay veces que sí he leído cosas que digo, wow, o sea, Este tiene no nos problemas. conocemos, ¿me entendés? O sea, no nos conocemos, pero que lo cuente. Em, pero eso no pasa por mi mente más de 3 segundos, pues, ¿verdad? O sea, honestamente, ya se volvió tanto que ya me acostumbré. Y al final, ya al día de hoy, cuando un video se me hace muy viral, eh, pues ya me siento con mi esposa en la cena y leemos los comments, pues, ¿verdad? O sea, Ya se ha entretenido, ya es ¿va? una actividad antes de ir a dormir, leer el hate que Sí. está ahí disponible, pero al final, o sea, al final del día, el engagement, sea o venga en su forma que venga, te genera más vistas. Ujú. Y la verdad es que yo no hago lo que hago por las vistas, honestamente. Eh, Vivimos hoy en día en una situación donde cuando éramos niños, ¿verdad? Yo nací en el 93, tengo 32, pero cuando éramos niños y nos tocaba hacer un show antena en el colegio, nos da pena de que nos iban a ver 15 personas y era como hablar en público. Y hoy en día vivimos en una época donde subimos un video y lo que nos da pena es que no lo vea nadie, Mm. ¿verdad? Queremos que todos nos vean. Entonces, bajo esa perspectiva, el hate es bienvenido. eh, y entre más, mejor. Al final, la gente que tira hate no es la gente que compra. Ujú. Y la gente que compra no tira hate. ¿Cuáles son tus planes de crecimiento en los próximos 5 o 10 años? Sé que tal vez es mucho plantearlo, pero ¿cuáles son tus planes que traes en Digamos mente? que la idea de Element es, quizá ahorita era una meta del año pasado que no se logró, que está bien que no se haya logrado también, o sea, pero abrir una segunda oficina en un mercado secundario de descanso en Guatemala, Ujú. ¿verdad? Apuntándole mucho a nosotros a Antigua. Ujú. La Sí, Antigua es el mercado más caro de Guatemala por Ujú. metro cuadrado y es un mercado muy interesante porque los jugadores son diferentes. Ujú. Em, es un mercado internacional Ujú. donde las personas que son dueños de las propiedades entienden el dinamismo de una transacción inmobiliaria y lo que una transacción inmobiliaria significa
y el valor de trabajar con un asesor inmobiliario. ¿Me entendés? Cuando vos asesorás gente que viene fuera de Guate, generalmente esas personas, si están comprando propiedad en Guate, tienen propiedad en otro lado. Y han hecho más de una transacción inmobiliaria donde saben lo valioso que es el trabajar con un experto inmobiliario, que es algo que también, regresando a la pregunta de mitos que me ha tocado luchar en contra de, es con que el mercado entienda lo valioso que es nuestro trabajo. Creo que eso es labor del asesor, como darse su lugar como asesor, te lo tenés que ganar, pero también lo valioso que es crear una relación de lealtad con una persona que te vende una casa y lo hace de una forma correcta y exitosa. Porque al final del día, ¿cuántas veces vas a comprar casa en tu vida? Tampoco no se compran casas como se compran zapatos, ¿verdad? Y yo le digo a mis asesores, muchachos, lo que nosotros hacemos, o sea, puede ser que porque lo hacemos tanto, parezca un poco ya muy transaccional, pero en realidad, para la persona que está del otro lado de la película, es una escena importante de su vida. Sí. Cuando las personas se cambian de casa, ponete a pensar, solo en momentos importantes de la vida. O sea, solo te cambias de casa cuando te va bien en el trabajo, o cuando te va mal en el trabajo, cuando te casas, o cuando te divorcias, o cuando te vas de tu casa porque ya sos independiente, Tenés o hijos. cuando tus hijos se fueron de tu casa, o cuando volvés a tener otro hijo. Sí. ¿Sabes? Todos esos momentos son momentos pivotales de la vida. Entonces, nosotros cuando estamos trabajando con una persona que está viviendo o un high o un low, y es importante que nosotros hagamos bien lo que estamos haciendo. Eso, el cliente internacional lo entiende perfectamente. Y poco a poco, con el profesionalismo de los asesores inmobiliarios guatemaltecos que están elevando su nivel, creo que el mercado local también está entendiendo bien eso. Me da risa uno de los videos que se te viralizan, siempre no falta el comentario de lástima que no están las tortillas en la esquina. Pero hay tortillería cerca, ¿no? Igual, de los videos virales, uno se mete a dar un par de comentarios y sí te saca la risa. Cabal, sí. No, Juanfi, mira, se nos fue súper rápido el tiempo. Gracias por estar acá. No, te felicito por tu contenido, por tu empresa, por tu crecimiento. Para terminar, ¿dónde te pueden contactar? Siempre dejamos tus redes aquí abajo. Sí, me pueden contactar personalmente a @JuanfiH en Instagram o Juanfi_H en TikTok, y a la inmobiliaria @Element Guatemala en las dos plataformas, www.element.gt, y ahí estamos para todos los que quieran comprar, alquilar, vender propiedades de cualquier ticket, ¿verdad? O sea, que es algo que también... No de $1.000.000, también aceptas otras. Sí, y de verdad pues quiero tomar este espacio para aclarar también que la inmobiliaria atiende cualquier ticket del mercado. Que yo haya decidido Portrait, solo el ultra lujo de lo que Guate puede ofrecer, es otra cosa, pero sí trabajamos $100,000, $80,000, $150,000, eso también lo atendemos, ¿verdad? O sea, nosotros vemos el mercado como un todo. Buenísimo, Juanfi, que sigas expandiéndote. Gracias, buena onda. Espero que este episodio te haya aportado muchísimo valor, motivado, inspirado y que te ayude a expandirte. Recuerda que todas las semanas tenemos nuevo episodio que te ayudará a expandir tu dinero, tu salud y tus relaciones para que puedas vivir con más abundancia, propósito y libertad. Te invito a que te suscribas en YouTube o Spotify y al mismo tiempo que puedas compartirle este material, este contenido y esta comunidad a una persona que tú quieras mucho y que quieras que se expanda con nosotros. Vamos a expandirnos y te veo en el próximo episodio la próxima semana.